Mi hermano embarazó a mi prometido antes de nuestra boda. Ahora mi familia quiere que los perdone, pero les dije que se fueran al diablo y me fui de la ciudad. Esta historia es larga y tan absurda como suena. Voy a intentar ser lo más clara posible, pero hay demasiados detalles que necesito sacar de mi sistema. No me importa si alguien me cree o no. Es tan ridículo que simplemente necesito desahogarme. No voy a suavizar nada, aunque sí omitiré cualquier detalle que pueda identificarme. Tengo 32 años y hasta hace unos meses estaba comprometida con mi novio de hace 5 años. Lo llamaremos Lucas. Mi hermano menor, Ryan, tiene 29 y siempre ha sido el hijo dorado de la familia. Para que entiendan lo devastadora que ha sido esta traición y por qué me ha afectado tanto, necesito darles un poco de contexto sobre mi familia y cómo llegamos hasta este punto. Desde que éramos niños, Ryan nunca hacía nada malo a los ojos de mis padres, mientras que yo recibía críticas y castigos constantes por cualquier tontería. No era la típica rivalidad entre hermanos ni un favoritismo sutil, era algo evidente y cruel. Si Ryan rompía algo, la culpa era mía. Si él iniciaba una pelea, yo era la que terminaba castigada. Si ambos sacábamos buenas calificaciones, a él le regalaban una consola de videojuegos y a mí me decían que siguiera así. Sin más, mis padres, Paul y Diane, siempre encontraban justificaciones para este trato injusto. Ryan es más joven, necesita más atención. Tú eres la mayor, deberías saber comportarte. Ryan es más sensible, tenemos que ser más cuidadosos con él. Crecí con la sensación de que era invisible en mi propia casa, mientras mi hermano se llevaba todo el cariño y las oportunidades. A medida que fuimos creciendo, las diferencias se hicieron aún más evidentes. Cuando me aceptaron en una buena universidad con una beca parcial, mis padres apenas lo mencionaron. Pero cuando Ryan decidió inscribirse en un colegio comunitario, le organizaron una gran fiesta y le compraron un coche para que pudiera ir a clases. A mí nunca me ofrecieron ni siquiera llevarme en auto al trabajo. Me pasé años pedaleando 5 millas diarias para llegar a mi empleo de medio tiempo. Tan pronto como pude, me fui de casa. Trabajé en 2 empleos y pedí préstamos para pagar mis estudios. Mientras tanto, Ryan abandonó la universidad después de un semestre, alegando que no era lo suyo. Mis padres lo apoyaron incondicionalmente, diciendo que al menos había tenido la madurez de reconocer que la universidad no era para él y que no tenía sentido seguir las expectativas de la sociedad. Para colmo, financiaron todas sus aventuras empresariales fallidas durante años. Intenté poner distancia entre mi familia y yo, pero siempre encontraban la manera de arrastrarme de vuelta. Las cenas familiares eran un campo minado de comparaciones y comentarios pasivo-agresivos. Oh, ¿sigues en ese empleo de nivel de entrada? Ryan está pensando en abrir su propia empresa. Tiene un gran espíritu emprendedor. No importaba que yo estuviera construyendo una carrera estable, mientras que Ryan se gastaba los ahorros de mis padres en proyectos ridículos que siempre fracasaban. A pesar de todo, intenté mantener una relación con mi hermano. Después de todo, seguía siendo mi familia, pero siempre fue una relación de un solo lado. Yo lo llamaba, intentaba mantener el contacto, pero él rara vez respondía o, si lo hacía, encontraba la manera de convertir la conversación en una competencia. Si me ascendían en el trabajo, él de repente tenía una gran oportunidad en puerta. Si comenzaba a salir con alguien, mágicamente él estaba en una relación más seria. Fue durante una de esas ocasiones en las que intentaba acercarme a Ryan que conocí a Lucas. Era amigo de una de las novias pasajeras de mi hermano, y nos llevamos bien desde el primer momento. Lucas era todo lo que siempre había buscado en una pareja. Inteligente, divertido, cariñoso y además guapísimo. Empezamos a salir y por primera vez en mi vida, sentí que alguien realmente me valoraba. Por supuesto, mis padres no estaban contentos. Hacían comentarios sarcásticos sobre cómo Lucas era demasiado bueno para mí. Y se preguntaban qué veía en mí. Ryan, por su parte, comenzó a interesarse demasiado en mi vida amorosa. Siempre preguntaba sobre Lucas, quería saber cada detalle sobre él. En ese momento lo interpreté como algo positivo, como si finalmente estuviera mostrando interés en mi vida. Viéndolo en retrospectiva, debí notar las señales de alarma. Después de un año de relación, Lucas y yo decidimos mudarnos juntos, y fue maravilloso. Ambos teníamos trabajos estables, viajábamos y hacíamos planes para el futuro. Por primera vez, creí que podría tener la vida que siempre quise, una carrera sólida, una pareja amorosa y quizás hijos algún día. Le propuse matrimonio a Lucas en nuestro 4º aniversario. No fue nada extravagante, solo una cena casera y un discurso sincero. Me sentí en la cima del mundo cuando dijo que sí. Decidimos tener un compromiso largo y tomarnos nuestro tiempo organizando la boda. No había prisa, teníamos toda la vida por delante.
O al menos eso creía yo. Cuando anunciamos nuestro compromiso a mi familia, sus reacciones fueron de lo más variadas. Mi madre fingió una sonrisa y dijo, «Oh, qué lindo». Swing con un tono que dejaba claro que no le parecía nada lindo. Mi padre gruñó un «buena suerte con eso» y volvió a mirar la televisión. Pero Ryan tuvo la reacción más extraña. Nos felicitó, pero había algo raro en su sonrisa, algo casi depredador. En ese momento lo descarté, pensando que eran imaginaciones mías. El año siguiente fue un torbellino de preparativos de boda y estrés laboral. Tanto Lucas como yo trabajábamos muchas horas para ahorrar dinero para la boda y para el pago inicial de una casa. No nos veíamos tanto como antes, pero pensé que era solo una fase. Todas las relaciones pasan por momentos difíciles, ¿no? Ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que los signos estaban ahí. Lucas comenzó a actuar distante, siempre pegado a su teléfono, sonriendo ante mensajes de personas que descartaba como amigos del trabajo. Salía cada vez más con sus compañeros. Llegaba tarde y olía a vino y a perfume. Pero confiaba en él completamente. Nunca se me cruzó por la cabeza que pudiera estar engañándome, y mucho menos con mi propio hermano. Hasta que, hace 4 meses, Lucas comenzó a comportarse de forma extraña. Estaba irritable, de mal humor y constantemente con náuseas. La idea de que pudiera estar embarazado me llenó de emoción. No habíamos planeado tener hijos aún, pero habíamos hablado de la posibilidad en el futuro. Empecé a imaginar cómo sería nuestra vida juntos como padres, a pensar en nombres, en colores para la habitación del bebé. Hasta que, una noche, se sentó frente a mí con los ojos llenos de lágrimas y soltó la bomba. Estaba embarazado, pero el bebé no era mío. Me quedé en shock. No habíamos sido íntimos en un tiempo debido al trabajo, pero nunca sospeché que me engañara. Cuando le pregunté quién era el padre, rompió a llorar y murmuró, «Es Ryan». En ese instante, mi mundo entero se vino abajo. No podía respirar, no podía pensar. Solo sentía un vacío abismal en el pecho, un dolor que me atravesaba los huesos. Todo lo que creía conocer, todo en lo que había basado mi vida, se desplomó en un solo segundo. Lucas intentó explicarse, balbuceando entre sollozos. Al parecer, todo comenzó en nuestra fiesta de compromiso. Ryan se le acercó y le dijo que estaba cometiendo un error al casarse conmigo. Se aprovechó de sus inseguridades diciéndole que podía aspirar a más, que él le daría todo lo que yo nunca podría. No fue solo una vez. Llevaban meses viéndose a escondidas. Sentí náuseas. No podía soportar estar en la misma habitación con Lucas. Lo único que hice fue levantarme, abrir la puerta y decirle que se fuera. No grité, no lloré, no hice ningún escándalo. Solo lo miré con una expresión de absoluto vacío, y le dije que no quería volver a verle la cara nunca más. Lucas suplicó. Me agarró las manos, me rogó que le perdonara, que había sido un error, que me amaba. Pero lo único en lo que podía pensar era en todas las veces que me había besado. En todas las noches que habíamos compartido, mientras en paralelo me traicionaba con mi propio hermano. Se fue llorando. Tan pronto como cerré la puerta, mi cuerpo cedió. Me desplomé en el suelo y, finalmente, las lágrimas llegaron. No sé cuánto tiempo estuve allí, sollozando, sintiéndome completamente destrozada. Pero cuando logré reunir algo de fuerza, llamé a Ryan. No recuerdo exactamente qué le dije. Solo recuerdo mi voz temblorosa por la ira y el dolor. Ryan, al principio, intentó actuar como si no fuera gran cosa. Dijo que había sido un error, un desliz. Pero cuando lo presioné, su actitud cambió por completo. Bueno, tal vez si hubiera sido una mejor prometida, él no habría venido a mí, dijo con descaro. En ese momento vi rojo. Salí de casa, tomé las llaves del auto y conduje hasta su apartamento sin pensarlo 2 veces. No sabía qué haría al llegar, pero necesitaba confrontarlo cara a cara. Cuando llegué, me encontré con una sorpresa. Mis padres ya estaban ahí. Ryan los había llamado primero. Les contó su propia versión de la historia, en la que Lucas lo había seducido y él solo había caído en la trampa. Y por supuesto, ellos le creyeron. Siempre lo hacían. Apenas puse un pie en el apartamento, mi madre se apresuró a hablar. Cariño, tienes que entender que esto fue un error. La familia es lo más importante. No puedes dejar que algo así nos divida. Mi padre solo cruzó los brazos y me miró con desaprobación, como si yo fuera la culpable de todo. Intenté explicarles lo que realmente había pasado, pero no querían escucharme.
Solo repetían que debía perdonar a Ryan, que debía apoyar a Lucas durante su embarazo porque la familia siempre está primero. Ahí fue cuando exploté. Años de resentimiento, de dolor acumulado, salieron a borbotones. Les grité que estaba harta de su hipocresía, de su favoritismo descarado, de su falta de apoyo. Les dije que Ryan había dejado de ser mi hermano en el momento en que cruzó esa línea, que para mí estaba muerto. Les dije que podían quedarse con el hijo favorito que tanto habían protegido porque, desde ese momento, yo ya no era parte de esa familia. Salí de ahí sin mirar atrás, ignorando los gritos y súplicas de mi madre. Conduje por horas sin rumbo fijo, solo queriendo alejarme de todo. Cuando finalmente llegué a casa, tenía decenas de llamadas y mensajes. Lucas seguía rogando por otra oportunidad. Ryan alternaba entre disculpas y excusas. Mis padres insistían en que debía madurar y hacer las paces. Los ignoré a todos. Los días siguientes fueron una niebla de tristeza y furia. No comía, apenas dormía. Llamé al trabajo y pedí unos días libres. No podía enfrentarme al mundo. Cada día repasaba cada conversación, cada momento con Lucas y Ryan, intentando descifrar en qué momento mi vida se había convertido en esta pesadilla. Han pasado 3 meses desde entonces. Me mudé de apartamento, cambié mi número de teléfono y empecé terapia para procesar todo esto. Pero mi familia no se rinde. A pesar de todos mis intentos por cortar el contacto, siguen encontrando formas de invadir mi vida. Han aparecido en mi oficina, esperando en el estacionamiento, tratando de emboscarme para hacerme entrar en razón. Mi madre me sigue en su auto cuando salgo del trabajo, llorando y gritándome que estoy destruyendo la familia. Mi padre me deja mensajes llenos de insultos, diciéndome que me comporte como una adulta y perdone a Ryan. Ryan ha intentado contactarme varias veces, pero hasta ahora he logrado evitarlo. Incluso han reclutado a familiares lejanos para presionarme. Tíos, primos y hasta conocidos de la familia han empezado a llamarme, diciéndome que la familia es lo más importante y que debería dejar el pasado atrás. Como si esto fuera solo un pequeño error en lugar de la peor traición de mi vida. Ayer recibí un mensaje de Lucas. Está decidido a tener el bebé y planea criarlo con Ryan. Y adivinen qué. Mis padres están encantados con la idea de ser abuelos. Han olvidado por completo todo lo que solían decir sobre Lucas cuando estaba conmigo. Ahora lo ven como un miembro de la familia y no pueden esperar para conocer al bebé. El mensaje estaba lleno de disculpas y excusas. Decía que, aunque todo había sido un error, él y Ryan habían encontrado el verdadero amor en medio de esta tragedia. Incluso tuvo el descaro de decir que esperaba que algún día podamos ser amigos por el bien del niño. Estoy al borde de la desesperación. Una parte de mí quiere cortar todo vínculo y desaparecer, mudarse a otro estado, cambiar de nombre, empezar una nueva vida donde nadie sepa de este desastre. Pero otra parte de mí está llena de rabia, de ganas de quedarme y pelear, de demostrarles cuán enferma es esta situación. No sé qué hacer. Esta traición ha afectado cada aspecto de mi vida. No soporto estar sola con mis pensamientos. No puedo ni imaginar la idea de volver a confiar en alguien. Incluso he perdido amigos por esto. Algunos me dicen que debería ser la persona madura y reconciliarme con mi familia. Como si fuera un monstruo por negarme a fingir que todo está bien. La idea de que Ryan y Lucas estén criando juntos a un niño que debió haber sido mío me destruye por dentro. Sé racionalmente que el bebé no tiene la culpa, pero no puedo evitar sentir repulsión. Mis padres han empezado a hablar de cómo debería estar presente en la vida del niño y ser un buen tío. El solo concepto me enferma. ¿Cómo se supone que vea a ese niño sin recordar la peor traición de mi vida? Así que Reddit, aquí está mi pregunta. ¿Soy la mala por no perdonar a mi hermano y a mi ex? ¿Estoy equivocada por querer cortar el contacto con mi familia para siempre? Cualquier consejo sería bien recibido, porque en este momento siento que me estoy ahogando en un mar de traiciones y mentiras. Nunca pensé que llegaría a este punto. No me reconozco. Siempre fui la persona que intentaba arreglarlo todo. Durante toda mi vida había tratado de mantener la paz, de ser la hija que mis padres quisieran, de ser una buena hermana, una buena pareja. ¿Para qué? Para que al final me pisotearan y me traicionaran de la peor manera posible. Cada día que pasa, mi rabia se mezcla con una tristeza profunda. No solo perdí a mi prometido, perdí a mi familia, perdí la idea de lo que pensé que era mi vida. No puedo ver un solo recuerdo de mi relación con Lucas sin sentir asco y humillación. Y lo peor es que todos me están tratando como si yo fuera la mala, como si mi reacción fuera el verdadero problema aquí.
Cada vez que alguien me dice que debería dejarlo ir, siento unas ganas incontrolables de gritar. ¿Cómo se supone que lo deje ir? ¿Cómo se supone que perdone a la gente que ha demostrado una y otra vez que no les importa el daño que me han causado? Es fácil para ellos decirlo porque no son ellos los que se despiertan cada mañana con este peso en el pecho. No son ellos los que tienen pesadillas en las que reviven la traición una y otra vez. No son ellos los que sienten que todo lo que construyeron fue una mentira. Han pasado semanas desde mi primer mensaje y las cosas no han hecho más que empeorar. Recibí un correo de mi madre hace unos días. No sé cómo consiguió mi nueva dirección de correo, pero de alguna manera lo hizo. El asunto decía: reflexiona, por favor. El mensaje era largo y dramático, como era de esperarse. Decía que Ryan estaba sufriendo muchísimo por la situación, que Lucas estaba muy estresado con el embarazo, y que yo debía ser la adulta en esta situación y arreglar las cosas. Que el bebé iba a nacer pronto, y que no podía permitir que creciera en una familia rota. Que tenía que aceptar mi papel en todo esto, y entender que todos cometemos errores. Que ellos no querían perderme, pero que estaba en mis manos hacer lo correcto. Tuve que cerrar el correo de inmediato antes de que mi enojo me hiciera lanzar la computadora por la ventana. Lo correcto. Para ellos, lo correcto siempre es lo que beneficia a Ryan. Lo correcto es que yo me trague mi dignidad, que sonría, que finja que nada de esto me destruyó. Para ellos, lo correcto es que yo siga jugando el papel de la hija olvidada que acepta todo sin protestar. Pero ya no. He llegado a un punto en el que sé que no hay regreso. Algo dentro de mí cambió. Y aunque me duela, aunque todavía haya una parte de mí que extrañe a la familia que desearía haber tenido, sé que lo mejor que puedo hacer es alejarme para siempre. Esa misma noche, después de recibir el correo de mi madre, me senté y escribí un mensaje para toda mi familia. Un mensaje definitivo. Les dije que ya no formaban parte de mi vida, que no quería saber nada más de ellos, que habían dejado claro una y otra vez que mi dolor no significaba nada para ellos, que preferían proteger a Ryan y a Lucas antes que reconocer el daño que me hicieron, y que no iba a seguir suplicando por un lugar en una familia que nunca me valoró. Cuando presioné enviar, sentí algo extraño. No alivio exactamente, pero sí una sensación de cierre. Por primera vez en meses me sentí como si estuviera recuperando un poco de control sobre mi vida. No esperaba que respondieran, pero por supuesto que lo hicieron. Mi madre me llamó 27 veces en una hora. Mi padre me dejó un mensaje de voz diciéndome que era una ingrata y que cuando envejeciera y me quedara sola, me arrepentiría de esto. Ryan me envió un mensaje pasivo-agresivo diciendo que esperaba que algún día pudiera madurar y entender que la familia es lo único que realmente importa. Y Lucas me escribió un mensaje largo y confuso, lleno de excusas y lamentos. Me dijo que no había planeado que esto pasara, que no había querido hacerme daño, que había sido una situación fuera de control, y que esperaba que algún día pudiera encontrar en mi corazón la capacidad de perdonarlo. Que él todavía me quería, que aún recordaba todas las cosas hermosas que compartimos, que le dolía perderme. Leí el mensaje varias veces, sintiendo una mezcla de rabia, tristeza y asco. Luego lo eliminé y lo bloqueé de todas partes. No necesito su culpa. No necesito su arrepentimiento tardío. Lo que necesito es seguir adelante. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. Hace unos días tomé una decisión. Voy a mudarme. No solo de ciudad, sino de estado. Tengo una oportunidad de trabajo en Seattle y la voy a tomar. No es el destino que había imaginado para mí. Pero ahora mismo lo único que quiero es estar lo más lejos posible de este desastre. No quiero correr el riesgo de toparme con Ryan o Lucas en la calle. No quiero vivir en un lugar lleno de recuerdos dolorosos. Quiero empezar desde cero. Y eso es lo que voy a hacer. Ya encontré un departamento. En 2 semanas me iré y cortaré todos los lazos con esta parte de mi vida. Sé que no va a ser fácil. Sé que probablemente habrá días en los que me sienta sola. Pero prefiero estar sola que rodeada de gente que no respeta mi dignidad. Mis padres intentaron hacer un último esfuerzo para detenerme. Aparecieron en mi puerta el otro día, rogándome que hablara con ellos. Mi madre lloraba, diciendo que no podía hacer esto, que estaba destruyendo la familia. Mi padre estaba serio, pero se notaba que estaba furioso. No les abrí la puerta, no les dije nada, solo llamé a la policía y denuncié que estaban violando la orden de restricción.
Cuando los oficiales llegaron, mis padres intentaron convencerlos de que todo era solo un malentendido familiar. Pero los agentes no se dejaron engañar. Los escoltaron fuera de mi edificio y me aseguraron que si volvían, podrían enfrentar cargos más serios. Mi madre me miró con una expresión de pura desesperación. Mi padre me miró con asco. Y en ese momento entendí que tomé la decisión correcta. Me subí al coche y fui a mi nueva casa en Seattle. Esto es un nuevo comienzo para mí. Un nuevo capítulo. No sé qué me espera, pero sí sé una cosa. Nunca volveré a permitir que nadie me trate como si no valiera nada. Nunca volveré a ser la persona que se queda callada mientras los demás la pisotean. Así que, Reddit, este es mi adiós. Gracias a todos los que me han apoyado. Gracias por hacerme sentir que no estoy sola. No sé qué vendrá después, pero sé que estaré bien. Finalmente, por primera vez en mucho tiempo, siento que mi vida me pertenece de nuevo. Han pasado unas semanas desde que llegué a Seattle. Es extraño empezar de nuevo en un lugar donde nadie me conoce. No tengo que preocuparme por encontrarme con alguien que sepa mi historia. No hay miradas de lástima, ni preguntas incómodas, ni susurros detrás de mi espalda. Es un alivio, y al mismo tiempo, aterrador. El primer día que me desperté en mi nuevo apartamento, sentí algo diferente. Era como si mi cuerpo aún estuviera esperando recibir un mensaje de mi madre, o una llamada de Ryan, o una notificación de Lucas intentando pedirme perdón de nuevo. Pero no hubo nada, solo silencio. Me quedé en la cama por un largo rato, sintiendo el peso de todo lo que había pasado. Este es mi nuevo comienzo, me repetí a mí misma. No voy a dejar que lo arruinen. Durante las primeras semanas me enfoqué en instalarme y en mi nuevo trabajo. Me lancé de lleno a mis responsabilidades, tratando de mantener mi mente ocupada. Pero el dolor seguía ahí. Las noches eran las peores, porque cuando no estaba distraída con el trabajo o con la mudanza, los recuerdos volvían como una avalancha. Los momentos felices con Lucas. Las conversaciones con Ryan cuando aún creía que, a pesar de todo, éramos hermanos y siempre nos tendríamos el uno al otro. Las comidas familiares donde intentaba ignorar el favoritismo descarado de mis padres porque, en el fondo, todavía quería que me quisieran. Intenté salir, hacer nuevos amigos, distraerme con la ciudad. Seattle es hermosa, pero cada vez que veía a una pareja tomada de la mano o a un grupo de amigos riendo juntos en un café, sentía un nudo en la garganta. Me di cuenta de algo aterrador. No solo había perdido a mi familia y a mi prometido, también había perdido la capacidad de confiar. Porque, ¿cómo podía volver a confiar en alguien después de lo que pasó? Mi propia sangre me traicionó. La persona con la que iba a casarme me apuñaló por la espalda, y el resto de mi familia se puso de su lado. ¿Cómo se supone que vuelva a abrirme a alguien después de eso? Comencé a preguntarme si alguna vez volvería a amar. Si algún día podría mirar a alguien a los ojos y no preguntarme en qué momento me van a apuñalar por la espalda. Mis sesiones de terapia se volvieron mi único refugio. Al principio me costaba abrirme. Mi terapeuta, la doctora Miller, era una mujer mayor con una voz tranquila y una paciencia infinita. Ella nunca me presionó. Solo me miraba con calma y me daba el espacio para hablar cuando estuviera lista. Y eventualmente lo hice. Le conté todo. Desde mi infancia llena de desprecio hasta el momento exacto en que mi mundo se derrumbó con la confesión de Lucas. Y algo cambió en mí cuando terminé de hablar. Era la primera vez que alguien me escuchaba sin intentar minimizar mi dolor, sin decirme que la familia es lo más importante, o que debía superarlo. La doctora Miller simplemente asintió y dijo: «Lo que viviste fue una traición devastadora. Es normal que te sientas así. Pero quiero que recuerdes algo. El hecho de que ellos no te hayan valorado no significa que tú no valgas nada». Sus palabras me dejaron helada. Nunca lo había pensado de esa manera. Había pasado toda mi vida midiendo mi valor con base en cómo me trataban los demás. Siempre intentando demostrarle a mis padres que merecía su amor. Siempre esforzándome para ser la mejor novia posible. Para que Lucas nunca tuviera una razón para dudar de mí. Siempre buscando la aprobación de una familia que, al final, no dudó en darme la espalda. Pero, ¿y si mi valor no dependía de ellos? ¿Y si yo era suficiente por mí misma? Esa idea me dejó pensando por días, y poco a poco, comencé a verla como una posibilidad real. Empecé a hacer cosas por mí. Me inscribí en clases de yoga.
Comencé a leer libros que siempre había querido leer, pero que nunca encontraba tiempo para hacerlo. Salía a caminar por la ciudad sin un destino fijo, simplemente disfrutando el hecho de estar en un lugar donde nadie sabía mi historia. Por primera vez en meses, sentí que estaba empezando a sanar. Pero justo cuando creí que estaba avanzando, algo pasó. Recibí una carta, sin remitente. Solo mi nombre y mi dirección en la parte frontal del sobre. Lo primero que pensé fue que era de mis padres. Pero cuando la abrí, me di cuenta de que era de Lucas. «Necesito verte», decía la primera línea. El resto de la carta era una súplica. Decía que no podía dejar de pensar en mí, que se arrepentía de todo, que no podía soportar la idea de haberme perdido para siempre, que la vida que estaba construyendo con Ryan no era lo que realmente quería, que me extrañaba, que todavía me amaba. Tuve que sentarme. No podía creer lo que estaba leyendo. Después de todo lo que pasó, ¿tenía el descaro de escribirme algo así? Mis manos temblaban de la rabia. Rompí la carta en 1000 pedazos y la tiré a la basura. Pero la verdad es que me afectó más de lo que me gustaría admitir. No porque quisiera volver con él. Eso jamás. Pero porque me hizo darme cuenta de algo importante. Lucas no era feliz. Y Ryan tampoco. Tal vez en su momento pensaron que lo que hicieron estaba justificado. Tal vez creyeron que su amor valía la pena la traición, pero ahora estaban atrapados en la vida que habían creado, y no era la historia de amor que esperaban, y ahí, en ese momento, entendí algo que me liberó de toda la culpa y la tristeza que había cargado durante meses. Ellos arruinaron sus propias vidas. Yo no tenía la culpa, yo no era la que tenía que cargar con su infelicidad. No era mi responsabilidad arreglar lo que ellos destruyeron. Ese pensamiento me dio una paz que no había sentido en mucho tiempo. Me levanté, fui a la ventana y miré la ciudad. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, respiré hondo y sentí que el futuro ya no era tan oscuro. Ya no me importaba lo que hicieran Lucas y Ryan. No me importaba lo que pensaran mis padres. No me importaban los chismes ni las opiniones de los demás, porque finalmente entendí que mi vida me pertenecía solo a mí, y estaba lista para empezar a vivirla. Después de romper la carta de Lucas y tirarla a la basura, pensé que podría seguir adelante sin más interrupciones, pero me equivoqué. Unos días después, mientras estaba en mi apartamento preparando la cena, mi teléfono vibró con un número desconocido. Instintivamente lo ignoré, pero luego vibró otra vez, y otra. Al final contesté solo para decirle a quien fuera que dejara de molestarme, pero cuando escuché la voz del otro lado, mi corazón se detuvo. Era Ryan. «Escúchame antes de colgar», dijo con una voz que sonaba extrañamente apagada, diferente al tono arrogante que había usado la última vez que hablamos. Mi dedo estaba a punto de tocar el botón de colgar, pero algo en su voz me hizo dudar. «Tienes 30 segundos», dije con frialdad. Ryan respiró hondo. «Las cosas no son como crees». Me reí sin humor. «Ah, ¿no? ¿No te acostaste con mi prometido a mis espaldas durante meses? ¿No rompiste lo poco que quedaba de nuestra familia?» Sé que sueno como un imbécil por decir esto ahora, pero no pensé que llegaría tan lejos. Me quedé en silencio. «Lucas me escribió una carta. ¿Sabías eso?» Le solté esperando su reacción. Ryan no dijo nada. «Sí», continué. «Me escribió diciéndome que no está feliz, que todo esto no era lo que quería. ¿Tú lo estás?» La línea quedó en completo silencio. Después de unos segundos, Ryan habló, y su voz sonó más vulnerable de lo que jamás lo había escuchado. No esperaba que fuera tan honesto. «Lo arruinaste todo por nada, entonces», dije con una mezcla de rabia y satisfacción. «No lo sé. Yo solo quería ser feliz». Cerré los ojos y apreté los puños. «¿Y qué hay de mi felicidad, Ryan?» No respondió. «No me llames nunca más», dije antes de colgar. Y esta vez cuando bloqueé su número no sentí tristeza ni enojo. Sentí alivio, porque ahora lo sabía con certeza. Ellos habían perdido más de lo que yo perdí. Yo tenía un futuro nuevo, una vida nueva, oportunidades nuevas. Ellos, en cambio, estaban atrapados en su propia mentira. Ese pensamiento me dio la última pieza de cierre que necesitaba. Por primera vez en meses, dormí profundamente. A la mañana siguiente, desperté con la sensación de que todo estaba en su lugar. No porque el dolor hubiera desaparecido por completo, sino porque finalmente había aceptado que no dependía de mí repararlo. Salí de casa con una sonrisa ligera en los labios. Era un nuevo día. Era mi vida.
y por fin estaba lista para vivirla. Los días pasaron y comencé a sentirme más en paz conmigo misma. No voy a mentir, todavía había momentos en los que los recuerdos regresaban con fuerza. A veces me encontraba preguntándome cómo habría sido mi vida si Lucas y Ryan nunca hubieran cruzado esa línea. Pero cada vez que esos pensamientos aparecían, me recordaba a mí misma que no tenía sentido aferrarme a algo que ya no existía. Seattle se convirtió en mi refugio. Empecé a hacer una rutina nueva. Por las mañanas salía a correr por el parque que estaba cerca de mi departamento. Sentir el aire fresco en mi rostro, ver a otras personas iniciando su día con energía, me hacía sentir que pertenecía a algo más grande, que mi vida no estaba definida por el pasado. En el trabajo las cosas iban bien. Mis compañeros eran amables, aunque todavía mantenía cierta distancia con ellos. No quería abrirme demasiado ni contarles mi historia. No todavía. Pero poco a poco permití que algunos se acercaran. Una compañera llamada Emily me invitó a almorzar un día, y aunque mi primera reacción fue rechazar la invitación, terminé aceptando. Para mi sorpresa, fue agradable. Por primera vez en mucho tiempo, tuve una conversación con alguien sin sentir que tenía que justificar mi existencia o mi dolor. Ese almuerzo se convirtió en una tradición semanal, y eventualmente conocí a más personas. Comencé a construir una nueva vida, una en la que no tenía que mirar por encima del hombro esperando ver a Ryan o a mis padres tratando de arrastrarme de vuelta a su drama. Un día, mientras caminaba por el mercado local de agricultores, recibí un mensaje inesperado en mi nuevo número. Era de Emma, la hermana de Lucas. Hola. Sé que probablemente no quieras hablar conmigo, pero solo quería decirte que estoy orgullosa de ti por haber seguido adelante. Espero que estén bien. Me quedé mirando la pantalla por un largo rato. Emma había sido la única persona de la familia de Lucas que me apoyó. La única que, incluso después de todo, se puso de mi lado. Después de pensarlo un momento, le respondí. Gracias. Estoy trabajando en ello. No necesitaba decir más. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que no estaba sola en esto. Esa noche, mientras me sentaba en el balcón de mi apartamento con una taza de té caliente en mis manos, miré las luces de la ciudad y me di cuenta de algo importante. No importaba cuánto daño me hubieran hecho en el pasado. No importaba cuántas veces me habían traicionado. Yo tenía el poder de decidir quién formaba parte de mi vida, y por primera vez estaba eligiéndome a mí misma. La vida sigue, y aunque todavía tengo mucho por sanar, sé que estoy en el camino correcto. Esta historia no terminó con la venganza que algunos querían ver. No terminó con mi familia arrepintiéndose y suplicándome que volviera. Pero terminó con algo más importante: mi libertad. Y eso vale más que cualquier otra cosa.